urgente. Maduro llega al tribunal en Nueva York. Noticia mundial, comparece por primera vez frente a la justicia estadounidense. Esto está pasando ahora. El traslado de quien fuera el dictador en Venezuela, donde se le van a leer los cargos, acusado de narcoterrorismo después de haber sido extraído de Venezuela. Segunda vez que se le van a leer los cargos, Guille, porque ya se le leyeron antes de bajar del avión y estamos hablando de la primera audiencia judicial, cargos vinculados al narcotráfico. El juez federal a cargo es el juez Hellerstein, quien va a estar a cargo, decíamos, de su primera audiencia judicial. ¿De dónde llega? Del Metropolitan Detention Center, que es conocido públicamente y popularmente en Nueva York como el infierno en la tierra, que es también junto a su esposa Cilia Flores, con quien va a estar siendo juzgado en este, y estaba mostrando las imágenes, ahí llegando a Nueva York. ¿Ahí estuvo o está el Chapo Guzmán? ¿Es el mismo lugar? Estuvo el Chapo Guzmán y ahora también, ¿sabes quién está en el Metropolitan Detention Center? La esposa de Jeffrey Epstein. Está la esposa de Jeffrey Epstein detenida. Ahí estamos hablando del acusado también por abuso de menores en su propia isla. Lo contábamos hace algunas semanas atrás. Hay raperos famosísimos también en esa cárcel, Kelly y Sean Combs. Y también estaba en esa cárcel hasta el 1 de diciembre, recién lo escuchábamos a Rolando Graña, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien había sido también el presidente de Honduras. Vos sabés que pasan cosas insólitas. Mientras vemos esto contamos un dato random, pero que llama mucho la atención. La ropa con la que fue detenido Maduro, que es una marca deportiva, sí, ese claro, modelo se agotó. El de se la agotó pipa. Automáticamente después de que se viera la imagen de Maduro esposado con esa ropa. Esas cosas raras que pasan en el mundo, ¿no? Publicidad involuntaria, podríamos decirlo, Guille, y marketing de guerrilla, se hablaba ayer en las redes sociales, porque cuando aparece esa foto icónica y que a partir del fin de semana que pasó va a ser histórica, estamos hablando de un conjunto de ropa de la marca deportiva de La Pipa, que es una campera y un jogging. ¿Vos sabés que es el mismo modelo la campera que la que tenía Pequeño J, solo que en otro color, cuando fue detenido en Perú? ¿El mismo modelo, otro color? Es el mismo modelo. Bueno, resulta ser, Guille, que cuando aparece esa imagen, automáticamente empiezan en las redes de la marca deportiva a desaparecer distintos talles. Sí, se agotó. Guille, durante el fin de semana. Al toque. Fíjense ustedes, el cuerpo especial armado, revisando el perímetro con golpe de vista, perímetro que dicho sea de paso, está vallado y que está expuesta a tremenda seguridad, y ahí se abre una puerta. Vamos a ver si allí baja Nicolás Maduro o su esposa o ambos. Ahí se produce el movimiento. Esto está pasando ahora, ¿eh? Es imagen en vivo. Son hechos que van a quedar en la historia. Entiendo que están los dos. Allá está Maduro, del otro lado está Nicolás Maduro. Lo puedes ver arriba de la pantalla y ahí el que está caminando es Nicolás Maduro, y quien está detenida ahora sí por atravesar la reja es la esposa Cilia Flores. Ahí está Cilia Flores primero y detrás trasladan ya con ropa de presidiario a Nicolás Maduro. Fíjense, engrillado, es decir, esposado, es trasladado para comparecer frente al tribunal que le va a leer no solamente sus derechos, sino también la acusación formal que va a enfrentar en los Estados Unidos. Mientras en Venezuela ya se muestran a favor de una negociación con Estados Unidos, todo a una velocidad inusitada. Allí va Maduro, esposado, a punto de subir al helicóptero para ser trasladado al tribunal. El juez federal, decíamos, es el juez Hellerstein, quien lo va a recibir en la primera audiencia judicial. Los cargos vinculados al narcotráfico, y ahí estábamos viendo una de las imágenes que va a quedar en la historia, en este caso porque lo decíamos, junto a su mujer Cilia Flores, Nicolás Maduro con destino, decíamos también, para ser juzgado y que le lean los cargos. Guille, decíamos también, horario local, 12 del mediodía, 14 horas en Nueva York. Es difícil pensar,
aunque ya se sabe, porque el propio informe de los Estados Unidos habla de infiltrados de sus servicios de inteligencia en el entorno de Nicolás Maduro, que le dieron precisiones sobre sus movimientos a tal punto que ya hacía 5 días que sabían cuál era el sitio exacto donde se encontraba en Venezuela, y el propio Donald Trump dijo el sábado: tuvimos la oportunidad de hacerlo hace 5 días, también tuvimos oportunidad de hacerlo hace 4, también tuvimos oportunidad hace 3, pero la meteorología no acompañaba hasta que llegó el momento exacto de hacerlo. Y a pesar de la contundencia, duró minutos. No es que fue una operación que duró horas en Caracas, sino que duró minutos contados por un reloj, minutos, y se llevaron a Nicolás Maduro a los Estados Unidos, como estamos viendo ahora, para ser juzgado. Te voy a recordar 2 frases que las dijimos acá en Arriba América hace algunas semanas. Sabemos dónde viven los malos, iremos por ellos por tierra, había dicho el presidente de los Estados Unidos. Y a la semana siguiente, el mismo, Donald Trump, dijo: si se hace el duro, será la última vez que lo haga. Repetimos esta imagen histórica. Es la tercera imagen de Nicolás Maduro desde el momento de su arresto y traslado, extracción, como han puesto los medios internacionales, de Venezuela hacia los Estados Unidos, junto con su esposa, que llegan hasta ese helipuerto para ser trasladados. Fíjense, ya con ropa de detenido, que es muy usual en los Estados Unidos, los vimos incluso a los turistas mendocinos que supuestamente habían robado ropa de un shopping, ya vestidos con esa ropa. Imagínense a Maduro, ¿no? Ya habíamos hablado antes de la ropa deportiva que se había vendido y agotado por modelo al verlo esposado. Ahora sí, ya vestido de presidiario en Estados Unidos, ya debemos decir con total certeza, ex dictador en Venezuela, porque difícilmente su situación sea reversible, más con lo que hemos escuchado en las últimas horas que pasa dentro del propio territorio venezolano. Y una imagen inédita y que excede a Venezuela, excede a incluso a los Estados Unidos, excede a la región. Es una imagen histórica mundial. Un presidente detenido por una potencia, siendo dictador, pero en ejercicio de, por lo menos, del poder en su país, que es apresado por una potencia y que es llevado de esta manera. Independientemente de los juicios de valor, esto cambia la historia, porque también abre puertas que no sabemos cuáles son. No sabemos cómo sigue la historia de la humanidad a partir de esta imagen. Todo parece indicar que no tendrá el impacto que muchos se imaginaban, porque de hecho, si bien hubo algunas voces en contra, fueron tibias, las cosas como son. Nadie respondió con una contundencia extraordinaria y nadie defendió la figura del propio Nicolás Maduro, ni siquiera dentro de Venezuela, ya que ayer ni siquiera fue mencionado por el gobierno que lo sucede, no fue mencionado Nicolás Maduro. Es decir, que esto está ocurriendo a una velocidad inusitada. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, repetimos, va a ser el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro, que estamos viendo en imágenes, el helicóptero a punto de despegar, camino también a la corte desde el Metropolitan Detention Center, el único penal federal del estado en Brooklyn, donde estamos hablando entre 1.200 y 1.600 detenidos, junto a su esposa Cilia Flores. Es grande, un centro grande. Si hablamos de entre 1.200 y 1.600 detenidos, estamos hablando de un gran centro de detención. Entendemos que el vuelo va a ser muy corto y también entendemos que por cómo es la televisión estadounidense, casi que tendremos el vuelo permanentemente en cámara, y si no, la llegada en breves minutos. Esto va a ser televisado 100%. Ahí vemos la partida del helicóptero que traslada a Nicolás Maduro para comparecer frente al juez, para conocer cuáles son sus cargos o los cargos que enfrenta en la dura justicia estadounidense para el delito que se lo acusa. Eso hay que decirlo, ¿no? Esto es completamente histórico, porque más allá de que existieron algunos antecedentes que vos los mencionabas hace un rato, esto de estar viéndolo en vivo, de qué manera se lo llevan al dictador, no hay antecedentes. Mirá cómo se ve el helicóptero y mirá cómo se ve la ciudad. El mundo sigue andando, ¿no? Normalmente. Sigue andando todo, absolutamente. Allí está Nicolás Maduro siendo trasladado en este momento. Insistimos, es un hecho histórico. A veces nosotros, con la velocidad y la voracidad de la información y de la tecnología,
nos olvidamos de estas cosas que van a pasar a la historia como una foto en la memoria de todas las personas y que figurará para siempre en los registros. ¿Y te acordás hace unos años cuando veíamos movimientos por la zona de Ucrania y decíamos, no, Putin no se va a atrever a iniciar una guerra? Y se atrevió. Y ahí estamos. Y veíamos el movimiento de los portaaviones en Venezuela y decíamos, no, Trump no se va a atrever, y acá lo vemos. Estamos viendo un mundo que cambia. Ha cambiado, definitivamente. No es el mismo que era hace 3, 4 años. Ha cambiado porque ha perdido algunas formas, sobre todo porque los organismos multilaterales han perdido, obviamente, peso político frente a esta nueva estructura mundial, a este nuevo eje que ya no es el mismo que conocimos. Si bien se parece, porque por supuesto siempre hay parecidos por quiénes son los actores y por dónde quedan los territorios, porque es una cuestión de cercanía ahora también, no solamente de globalización por un lado desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista territorial es una cuestión de cercanía. Lo que queda claro es que son 3 ejes, por ahí un eje más cercano en términos de territorio que le da cierta cercanía política, que podemos decir el eje entre Rusia y China, mientras vemos esa imagen de Manhattan tremenda, fantástica, entiendo que desde un dron, y por otro lado Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ya tratando de imponer sus reglas en todo América, no solamente en Estados Unidos y sus vecinos, sino también en todo el continente. Esa transmisión que hemos visto en vivo acaba de ser cortada o dejó de ser en vivo en los Estados Unidos, pero ha sido muy impactante. Mira, ahí está de nuevo. ¿Esto de nuevo? ¿Esto es en vivo? Sí, vuelve. Pero ahora está en modo reality esto. Sí, claro, está volando o un helicóptero o un dron por sobre el helicóptero para mostrarte el vuelo. Es realmente impresionante. Y el último fue Saddam Hussein, de los capturados. Pero yo por lo menos no tengo un Pero recuerdo. fue diferente porque Hussein fue juzgado Claro. dentro de Irak. Son situaciones distintas. Además, son territorios diferentes. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando de un país muy grande como Venezuela. Es difícil encontrar un paralelismo, porque incluso con Rolando hablábamos más temprano de la situación del general Noriega en Panamá, pero es incomparable, más allá de que está el canal en Panamá y que tiene una vital importancia, es incomparable en términos de país Venezuela con Panamá, ¿no? Y de nuevo, insisto, yo no recuerdo por lo menos imágenes así de Saddam Hussein, más allá de que se vieron las deportaciones y todo, pero este vivo... Ahí está el ahí está helipuerto. llegando, Este vivo sobre la ciudad de Manhattan. Ahí está, mirá. Está llegando al helipuerto el helicóptero que traslada a Nicolás Maduro y también a su esposa para estar frente al juez, quien le va a leer sus cargos. Decía antes, y no llegué a completar la idea, ser acusado de narcotráfico internacional en Estados Unidos es muy grave y ser acusado de narcoterrorismo más grave aún. De hecho, todos los narcotraficantes conocidos del mundo siempre hicieron grandes esfuerzos, una vez que fueron identificados y señalados por la DEA, de llegar a acuerdos para no ser juzgados en Estados Unidos. Preferían, obviamente, enfrentar los juicios en sus países de origen y la cárcel en sus países de origen. Una vez que se produce la extradición, es muy difícil salirse de este duro esquema judicial de los Estados Unidos. Ya Maduro está ahí, está en Nueva York, está siendo trasladado en este momento. Ahí baja, ¿eh? Miren lo que es esta imagen, impresionante. ¿Cuánto tardó, Guille? 3 minutos. Sí, era un vuelo muy corto, ¿no? Un vuelo muy corto porque es en el mismo Brooklyn, ¿no? Esto hay que decirlo, el Metropolitan Detention Center, desde donde viajó está, mirá. en el helicóptero hacia el tribunal de... Ahí está Maduro. ¿Tiene algún problema para caminar? Lo hemos No, visto. tiene las cadenas puestas. Por eso es que Pies. camina así. Claro. Te esposan de pies y manos. Entonces son pasos cortos. Pero no parece, ¿eh? Entiendo que sí, ¿eh? No pareciera. Da Parece la que sensación no, de ¿eh? que tiene algún tipo de dolencia. Que se arrastra. Ayer cuando llegaba la DEA también, ¿viste? Parecía y estaba caminando. Qué lento. imagen, ¿eh? Disculpen que los interrumpa. ¡Qué imagen! Maduro vestido con ropa de presidiario, esposado, trasladado en un helicóptero. Es una imagen muy impactante. En vivo, muy impactante. Sí, claramente tiene una dolencia, Fernando. Sí, Que ella probablemente en la detención se haya producido, uno imagina, ¿no? En alguna inmovilización. La pierna izquierda. arrastra ¿no? un que pudo pie. haber Sí, en la llegado, pierna sí. izquierda, Sí. sí, exactamente. Y atrás su esposa, ¿no? Cilia Flores. Están juntos desde la extracción
en Venezuela y sin separarlos también en el Metropolitan Detention Center. Qué cambiante es la historia y qué cambiante es el mundo y qué cambiante puede ser la vida de una persona, sobre todo alguien que está en el poder, en este caso como Maduro, que lo estaba en Venezuela, y que en apenas 48 horas se convierte en un preso común de los Estados Unidos, más allá de la apreciación que puedan tener otros. Para la justicia estadounidense es un delito común, gravísimo pero común, el narcoterrorismo. Ahora sí, lo están subiendo a un camión de traslado para llevarlo frente al juez. Desde el 19 de abril de 2013, Nicolás Maduro estaba en el poder hasta el 3 de enero de 2026. Guille, estamos hablando de 4.642 días en el poder, casi 13 años y siempre acompañado de Cilia Flores, y también por eso ahí la estamos viendo subir al camión de arresto que los va a dejar en el tribunal de Brooklyn. Es una historia que se repite y que suele sucederle a aquellos que ostentan mucho poder en algún momento y detentan mucho poder en algún momento, más allá de que tienen una sutil diferencia por vía democrática o no. Si logran obtener mucho poder, llega un momento donde tienen la sensación de que jamás lo perderán. Y el poder no le pertenece a las personas, sino que le pertenece a una inmensa mayoría. En líneas generales, uno ocupa un espacio de poder que no le es propio, sin embargo, hay un punto de confusión donde el poderoso cree que el poder le pertenece. Y fíjense, cuando hablamos de poder propio o poder ajeno, cómo en una acción militar coordinada Estados Unidos puede entrar a Venezuela y llevárselo en un santiamén. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tiene el poder militar para hacerlo, pero también evidentemente tiene otros poderes ocultos que le permitieron llegar rápidamente a Nicolás Maduro y llevarlo a los Estados Unidos. Me quedé con esto que decías del poder. Es el otoño del patriarca de García Márquez, que de alguna manera lo relató. Y esta historia se ve en todos los mandatarios hiperpoderosos, como vos decís, sean democráticos o no democráticos. Cuando vemos cómo terminan sus últimos días los grandes poderosos del mundo, pocos tienen el honor de terminarlo de una manera digna o con honores. Los que quieren la suma del poder público terminan en muchos casos así, con matices, ¿no? Sí, por supuesto con matices, pero uno no puede dejar de recordar algunos de los sucesos más notables de los últimos 40 años. Ceausescu en Rumania, en Irak, Hussein, Gaddafi en Libia, que terminaron muy mal, por supuesto. Y ahora en este caso Maduro juzgado en los Estados Unidos. No nos vamos a meter en la polémica de la legalidad o no, porque en este marco, ya fuera de lo jurídico, desde lo filosófico, muchos dicen, bueno, ¿es legal? Se lo preguntan, y otros pueden responder, ¿es legítimo? Que tiene una sutil diferencia, es filosófico, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde se puede? Bueno, pasó. Punto, no lo analizamos, lo estamos contando. Sí, también cuando uno dice, bueno, ¿qué se hace con las dictaduras? Y a la vez cuando uno lee los testimonios de los venezolanos que tuvieron que irse, que fueron presos, que fueron torturados, es difícil también salir con el manual de derecho, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Es un contexto muy difícil y además es difícil tener una posición terminante. Aún para aquellos que la tienen que tener. Imagínate para nosotros que somos periodistas, pero aquellos que tienen que tener una posición terminante frente a esto, como por ejemplo hoy quien ostenta el poder en Venezuela, no la tiene. No la tiene. ¿Eh? Sí. Y también, O aquellos que presuntamente iban a salir con los tapones de punta, con duros comunicados, salieron con comunicados en contra, pero yo diría que soft a esta altura, ¿no? uno en defensa Suaves. de Maduro, porque era un personaje que no generaba simpatías en absolutamente nadie. No, además era impopular en Venezuela. En Venezuela y en todo el mundo, porque uno puede pensar la figura de Fidel Castro, que bueno, no dejaba también de ser un dictador, pero siempre tenía cierta épica de la revolución, de que era un país chiquito, del bloqueo. En el caso de Venezuela no existía nada de todo esto. Entonces, el repudio es todavía más grande. Porque además era un poder heredado que se fue deformando. La construcción política empezó con Hugo Chávez. Exactamente. Y Hugo Chávez, con matices, porque puede haber algún reproche, siempre fue un presidente que gobernó ganando las elecciones en Venezuela. Pero la llegada de Maduro, que fue a través
de la bendición de Hugo Chávez, terminó deformando por completo aquello que había nacido como una idea socialista dentro de Venezuela, que tiene un final, no digo que trágico porque aquí no ha muerto el dictador, pero sí un final inesperado y oscuro, gris para Maduro y para ese proceso político venezolano. Se adelantó en relación al horario que teníamos porque faltan 2 horas y media, decíamos y hablábamos de las 12 horas local en Nueva York, a las 2 de la tarde en la República Argentina, pasadas las 9:30 de la mañana acá, entonces faltan 2 horas y media aproximadamente, decíamos, para la primera audiencia judicial que estaba pactada para las 12 horas en Nueva York, a las 2 de la tarde en la Argentina. Frío en la ciudad de Nueva York. Este es el traslado terrestre del convoy que lleva, ahí está, mirá, el tribunal. Ahí está la llegada. Que llega o lleva a Nicolás Maduro hasta ese lugar. En una televisación impresionante que llega desde los Estados Unidos, que mostró todo. Desde que lo sacan de la camioneta o lo bajan en la camioneta en el penal, hasta este camión de traslado súper blindado. Máxima seguridad, escoltado, pero ¿no? máxima seguridad, antibomba, anti todo, completamente blindado. Acaba de llegar al lugar donde finalmente va a estar cara a cara con el juez, o por lo menos eso es lo que parece, lo que estamos nosotros interpretando a partir de estas imágenes, por la velocidad en la que ya están circulando y porque hay muchos patrulleros alrededor del lugar donde va a estar el juez esperando a Nicolás Maduro y a su esposa. La imagen se interrumpe momentáneamente, no en la transmisión, sino porque se va de plano, y ahí entra el camión de traslados blindado, que tiene un techo, como ustedes ven, arriba, que se puede abrir para que un ametralladorista pueda salir eventualmente en caso de que se produzca algún tipo de incidente. Creo que a esta altura, solo por precaución, toman todas las medidas de seguridad porque difícilmente alguien intente hacer algo en ese territorio, ¿no? Hay que ver también, Guille, cuánto tiempo está en el tribunal de Brooklyn y no se sabía si después de escuchar los cargos por parte del juez federal Hellerstein, repetimos, de 92 años, vuelve al Metropolitan Detention Center o si es otro el destino. Por el momento se cree que volvería en el mismo Brooklyn a esa cárcel, ¿no? Uno se hace muchas preguntas que no son muy distintas a las que se puede hacer cualquiera en su casa, ¿no? Y decir, bueno, sí estaba el portaaviones más grande de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Sí es verdad que ya estaban atacando a los lanchones que llevaban drogas y así lo anunciaba el gobierno de los Estados Unidos, pero pocos imaginaban que esto podía pasar a esta velocidad. No solamente que ocurriera, sino que iba a pasar a esta velocidad. Y que no ocurriera prácticamente nada detrás de la situación, porque uno podría decir, bueno, si eso pasa, el contexto internacional se va a tensar más de la cuenta. No pasó. Bueno, si eso ocurre en Venezuela, seguramente habrá un baño de sangre. Hasta ahora no pasó. Y Maduro ha sido trasladado, como ustedes lo están viendo, en un hecho absolutamente histórico. Una foto, un marco, una imagen que va a quedar en la historia moderna de la humanidad. Maduro ya no tiene el poder en Venezuela, está vestido de preso común, esposado, trasladado en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta imagen también sirve como un efecto aleccionador para lo que pueda pasar en Venezuela ahora. Lo están mostrando, no es solamente llevarlo, trasladarlo, leerle los cargos. Se están encargando de que esta imagen trascienda, que la veamos en vivo. Es una imagen también para el poder o para lo que queda del poder del chavismo en Venezuela. Un dato político para tener en cuenta. Hoy se reúne la Asamblea Nacional de Venezuela, probablemente presidida por el hermano de Delcy Rodríguez. No es un dato menor igual. No es un dato menor. Ahí van a terminar de ratificar quién tiene el poder, por lo menos transitoriamente, en el país. ¿Y cómo va a ser esta transición? ¿Va a ser una transición hacia la democracia? ¿Va a haber algún tipo de resistencia por parte del chavismo? Menos se habla de Diosdado Cabello en estas horas. Menos se habla. De hecho, solamente se expresó una vez desde esta situación.
desde la extracción de Maduro desde Venezuela. Y claramente tiene que haber algún tipo de ruptura política dentro de lo que fue el chavismo, el ex-chavismo, o lo que construyó Maduro luego en Venezuela. Seguramente no están todos de acuerdo en lo que pueda venir y es parte del asunto en política, ¿no? Romper. Y la pregunta también es si se produjo la ruptura antes, durante o si se va a producir a partir de No hoy. tengo la información, pero uno puede claramente intuir que la ruptura se produjo antes, pero fue silenciosa. Pero no sabemos dónde. Silenciosa, No claro. sabemos dónde. ¿Dónde y con quién, no? ¿Con quiénes? El hijo de Nicolás Maduro dijo que la historia juzgará a los traidores, como diciendo, bueno, ya da por hecho que hubo traidores y es una cuestión de tiempo saber quiénes fueron, ¿no? Me parece que con el correr de las horas, ni siquiera habrá que esperar años, vamos a ir entendiendo mejor cómo se construye esta nueva política venezolana y sus relaciones o su relación con los Estados Unidos y con el continente. Ahí va a estar, me parece más que claro cuál es el futuro inmediato y cuál es la fuerza real de la asamblea que mencionaba Wino recién. Si habrá divisiones, si habrá gritos, si habrá abandono, si habrá tensiones o si simplemente se sigue adelante. Miren, hubo algunos hechos que parecían que podían generar otro tipo de situaciones que finalmente no la generaron. Sin ir más lejos, el bombardeo que hubo en Oriente Medio no hace tanto tiempo. Claramente esa situación es una marca de cuáles son los límites que algunas potencias están dispuestas a cruzar y hasta dónde son capaces de tolerar otros, que de alguna manera es el piso a la plataforma del nuevo mundo. Y estoy hablando del bombardeo en Irán, ¿no? Concretamente. Muchos decían, bueno, ¿qué pasaba o qué pasaría si eso finalmente sucede? Bueno, ocurrió y no es que el mundo se volvió loco, ni se paró, ni desató una guerra extraordinaria. Bueno, ahora está pasando en nuestro continente. Tal vez tiene más impacto para nosotros porque siempre esas noticias llegaban desde muy lejos para nosotros, ¿no? Territorialmente hablando, muy, muy, muy lejos. Esta vez pasó en el barrio, pasó en Sudamérica, ¿no? Por primera vez, ¿no? También, digo, de una potencia estadounidense logrando y llevándose a Nicolás Maduro. Guille, hablabas del portaaviones más grande del mundo, que lo contábamos y lo detallábamos durante las últimas semanas. 34 botes fueron destruidos durante todos estos meses, con al menos 110 muertos. Estamos hablando de la acción militar en el Caribe en relación a lo que fueron los ataques de Estados Unidos. Ahí está la imagen de esta mañana, la imagen del impacto en el mundo. Nicolás Maduro, su esposa, vestidos con ropa de presidiarios, siendo trasladados frente al juez en Nueva York, en Estados Unidos. Imagen que recorre el mundo.